La actualidad, sus tonos, sus contrastes. Esto es Matices. Con 30 minutos de la tarde y lo prometido es deuda. Hemos traído un amplio esfuerzo aquí en Radio Monumental, de toda Central de Radios, de todo el Departamento de Noticias Monumental, y ha sido realmente un honor trabajar en un proyecto que sabemos va a impactar, y esperemos que así sea, principalmente en aumentar la cifra de votantes este 7 de febrero. Por cierto, sabemos que es demasiado baja, solo un 30% en promedio. Pensando bien en algunos cantones, ¿verdad? Los cantones que les fue bien, solo un 30% fue a votar en las elecciones pasadas del 2010. Esperemos que se revierta esa cifra, pero de todos estos debates, y además de darle a conocer a la gente las propuestas de los candidatos que han participado y que han pasado por toda esta cabina, también es muy sano y es justo y necesario hacer un análisis de todo lo que se ha visto aquí, de toda la estructura, de todo lo que se ha propuesto. Don Sergio Araya, de la Fundación Konrad Adenauer, que ya lo habíamos presentado en el primer bloque y nos ayudó, por cierto, a hacer el resumen de noticias. Yo me quiero quedar con una de las ideas que, de hecho, antes de iniciar este proyecto, en la semana antes, invitamos a algunos especialistas. Recuerdo un programa especial que tuvimos aquí con los investigadores del Estado de la Nación, y don Ronald Alfaro, si mal no recuerdo, nos dio una idea, o nos dio más bien una comparación que me pareció muy pertinente. Los cantones del país es como tomarle una foto a los cantones del país, es como tomarle una foto a una familia. Usted ve miembros de todos tipos, hay miembros con más plata que otros, hay miembros tal vez más pequeños que otros. Es algo así, don Sergio, en términos generales. Sí, ¿Qué valoración hace usted de todo esto? Bueno, en primer término, pues realmente de parte de los que hemos estado del otro lado del dial, como dicen, como escuchas, pues agradecerle a Noticias Monumental este esfuerzo que ustedes han emprendido, que junto con otros medios pues también han promovido algo que para mi gusto es fundamental y que creo estaba dentro del espíritu de los que decidieron correr las fechas de las elecciones municipales. El artículo 150 del Código Electoral dice con claridad que las elecciones municipales se efectuarán 2 años después de la fecha en que se realicen las elecciones nacionales, y esto pues desde luego pasó por una modificación legislativa. En el espíritu de esa reforma, insisto, estaba el tratar de que lo local en general, y por supuesto las elecciones en lo particular, adquiriesen una visibilización y una especificidad propia. ¿Por qué? Porque históricamente las elecciones municipales habían estado de alguna forma opacadas, por no decir que del todo anuladas, por los procesos electorales de las autoridades nacionales. E inclusive las municipalidades, hablando de este concepto de familia, son como los hermanos pobres, la cenicienta de esa familia. Cuando usted tiene, por ejemplo, que en Costa Rica, de acuerdo al Banco Mundial, el total del gasto público, las municipalidades solo manejan el 2.3%, mientras que, por ejemplo, en Guatemala manejan el 10.3%, o en Nicaragua inclusive el 9.0%, pues ya eso le hace ver a la persona que nos está escuchando que verdaderamente hay una tremenda asimetría entre lo que es la instancia de gobierno nacional y estas instancias de poder local. Con todo, y que como bien también señalaba Ronald en eso, hay municipalidades individualmente hablando que pueden tener presupuestos inclusive más altos que los de algunas instituciones desconcentradas del ámbito nacional, pero son las excepciones que confirman la regla. En términos generales, las municipalidades siempre habían estado prácticamente invisibilizadas, reducidas a la mínima expresión, y por ende quienes las dirigen igual, y el proceso a través del cual se integraban esas autoridades igual había quedado prácticamente secuestrado por el proceso nacional. Por ejemplo, mientras se elegía en forma simultánea presidente, diputados y regidores, los miembros del Consejo Municipal, estos últimos prácticamente pasaban desapercibidos. La gente iba a las urnas consciente de que iban a votar por X o Y persona de un partido para la presidencia, medianamente conocían a algunos de los que iban en la papeleta de ese partido para diputados y prácticamente ignoraban quiénes eran los que integraban la papeleta municipal. Inclusive en muchas oportunidades se mostraba una diferencia de voto en una elección que era simultánea, es decir, que más gente votaba por presidente
en un poquito menor medida por diputados y en menor medida por regidores. ¿Por qué? Porque para mucho elector no significaba nada esa tercer papeleta. Luego, cuando se incorpora ya el alcalde mediante elección popular y se difiere la elección, pero se mantiene en un mes, que para nada es un mes en la psique costarricense vinculado a temas electorales, como es el mes de diciembre, se dio el fenómeno que muy bien decía usted al principio, de un altísimo porcentaje de abstencionismo, que en promedio, porque sí hay cantones en que afortunadamente hubo una mayor participación, pero en promedio se habla de un 30-31% de participación, todo lo opuesto a las elecciones nacionales, donde más bien ese porcentaje es el de abstencionismo. Entonces, el tratar de correr todo, ponerlo en el mes de febrero, que además es un mes, repito, que ahí sí la gente lo tiene como más ligado a asuntos electorales, pero además aparte completamente de la elección nacional, pues al menos buscaba este objetivo. Y creo que un aporte como el de ustedes indiscutiblemente ayuda a que esto se dé. El tener la posibilidad, como ustedes lo han hecho, de buscar que de los 81 cantones donde se eligen por lo menos las figuras del alcalde, vengan los distintos, o por lo menos una parte representativa de los distintos candidatos que ahí buscan el favor de sus electorados, de sus electores, es un ejercicio además de titánico, que yo sé que desde el punto de vista logístico es verdaderamente impresionante. Solo el que está detrás de una organización de esta sabe lo que esto implica, pero en términos de impacto ha ayudado a muchísimas cosas. Ha ayudado a reafirmar que efectivamente Costa Rica, pese a que es un país pequeñito, pese a que es un país unitario, es decir, nosotros no somos como los Estados Unidos de América, que es federal, o los Estados Unidos brasileños, por ejemplo, pero pese a eso, en esta pequeña geografía de 51,000 y un poquito más de kilómetros cuadrados, hay 81 realidades diferentes. Sí. Esa es una realidad impresionante. Algunos cantones con más similitud que otros, algunos cantones de la gran área metropolitana con problemáticas parecidas, pero por ejemplo, usted nota diferencias importantes entre cantones de área rural, entre cantones de área urbana, entre cantones de área urbana de provincias fuera del Valle Central o entre cantones rurales de provincias del Valle Intermontano. No es lo mismo la realidad de Dota a la realidad de San José, o no es lo mismo la realidad de Upala a la realidad de Alajuela, Cantón Central, para citar ejemplos. Entonces, esta realidad normalmente había estado también invisibilizada, porque la mayoría de la gente que además entiende, lee la realidad a través de los medios, pues únicamente era receptora de la información que sobre los problemas nacionales generalmente los medios suministran. Acabamos de ver el resumen de noticias y fundamentalmente todo se centró en temas de alcance nacional, y es lo lógico, porque es lo que usualmente interesa más y además tiene una repercusión en la totalidad del país. Pero y esto hace que, por ejemplo, cuando se hagan estudios de opinión, como uno que hizo la Fundación el año pasado con el favor de una casa encuestadora de mucho respeto en este país, cuando se le preguntaba a la gente cuáles eran los principales temas que creían ellos deberían de encauzarse desde una alcaldía, cuáles deberían de enfrentarse, generalmente surgieron temas que uno siempre tiende a visualizar en un ámbito nacional, porque la gente decía, se requiere empleo, porque la gente decía, se requiere más y mejor seguridad, porque la gente decía, estamos con el problema del costo de la vida y necesitamos entonces mejores condiciones salariales para sobrevivir, para tener una mejor subsistencia. Entonces, si uno se da cuenta, y ya lo ve fríamente, de acuerdo al ordenamiento jurídico vigente, algunas de esas áreas pueden ser de alguna forma impulsadas, facilitadas desde un gobierno local de manera coadyuvante con las instancias del gobierno central encargadas, pero no son competencia directa de los gobiernos locales. Lo que pasa es que la gente, a la hora de hacer esas evaluaciones, sin conocimiento de lo que pasa en su entorno más inmediato, aunque vive ahí, aunque se reproduce ahí, termina reaccionando en clave nacional. Entonces, estos espacios que ustedes han tenido, en donde han tenido la posibilidad, las y los candidatos que han querido venir, porque también sé que algunos por diferentes circunstancias no han podido participar, les ha permitido a las y los costarricenses empaparse de problemáticas, de agendas específicas que hay en cada cantón, de dinámicas que se viven en cada cantón, inclusive de que esos mismos problemas categorizados a nivel nacional, como los que acabo de mencionar, empleo, seguridad, costo de la vida,
tienen manifestaciones diferenciadas dependiendo del cantón del que se trate. Es decir, no es la misma situación la problemática del empleo en el Cantón Central de Limón que la problemática del empleo en los distritos del sur del Cantón Central de San José, para citar otro ejemplo. O no es lo mismo el fenómeno de seguridad como lo percibe el amigo o amiga de León Cortés a como lo percibe alguien en la frontera con Nicaragua, en los Chiles, por ejemplo, o a como se puede percibir en el Cantón Central de Heredia. Entonces, esto ha sido ya de por sí una ganancia importante. Solamente eso, el poder demostrarnos, y ahí me incluyo, demostrarnos como ciudadanos y ciudadanas que Costa Rica es más que el país propiamente dicho, que es la sumatoria de esos 81 microterritorios y que cada microterritorio tiene sus propias características y su propia especificidad, ya solamente eso, Isel, ha valido el esfuerzo y es digno de reconocimiento y de mérito. Agréguele a eso, por supuesto, otros aspectos que hemos podido ir observando. A nivel, digamos, estrictamente político-partidista, los partidos políticos que están participando en esta elección, sobre todo los partidos de alcance nacional, han tenido un desafío que otrora nunca habían visualizado, y era la necesidad de tener elementos a nivel de lo que llamaríamos liderazgo local lo suficientemente adecuados para asumir una elección con características distintas a las anteriores. Repito, cuando solo se elegía regidores en simultáneo con presidente y diputados, y la gente ni siquiera conocía los nombres de los candidatos a regidores, no es que estoy menospreciando a los que en ese momento fueron regidores, pero probablemente el nivel de exigencia para llegar a esos cargos era menor. ¿Por qué? Porque las personas que eran candidatas sabían que prácticamente su rol se limitaba a servir de movilizadores de votos para el candidato o candidata a la presidencia, en menor medida para los candidatos a diputado, y de rebote esos votos que ellos mismos sacaban de las casas terminaban acuerpando sus propios propósitos electorales. Pero no había un esfuerzo tan abierto como ahora de tener que ir casa por casa o de tener que venir a un medio de estos a hablar ante un micrófono y tratar con argumentos propios, con agenda propia, de convencer a la gente de que votaran por él o por ella. Sino que siempre todo era muy simple, era voten por el candidato a la presidencia, y a su vez decía en los spots, recuerden, necesito que voten en línea de presidente, diputado y regidores. Con los alcaldes tendió a diferenciarse un poquito, pero insisto, por el hecho de que se hacía en diciembre, porque todavía era un proceso de alguna forma no íntegro como ahora, donde había una mitad de autoridades que se habían electo meses atrás. De alguna forma, si bien algunos medios, especialmente de área local, sí daban una cierta cobertura sistemática a esos procesos, y hubo algunos debates organizados por fuerzas vivas de las distintas comunidades, la verdad es que todavía no se daba ese peso mediático que sí se está percibiendo en este proceso. O sea, que una emisora como la de ustedes, que es de cobertura nacional, diera un espacio tan valioso del tiempo de ustedes para este proyecto, únicamente se da porque la coyuntura es esta, porque hay elecciones a mitad de periodo y porque en este momento todo técnicamente, y de eso podemos hablar ahora, todo técnicamente gira en torno al proceso electoral local. Entonces, esto obliga o ha obligado a que los partidos se esmeraran o procurasen identificar candidatos que pudieran participar de mejor manera en una realidad que viene a ser como una elección presidencial en chiquito, especialmente la de alcaldes, y que de alguna forma tuvieran que ser más celosos a la hora de seleccionar a la gente. ¿Por qué? Porque además, y lo hemos visto en otros medios adicionales al de usted, sí, como por ejemplo se están averiguando el pasado, si el candidato o la candidata le debe o no le debe a la seguridad social, cosas que normalmente eran exclusivas de las elecciones nacionales y fundamentalmente de los que aspiraban a la presidencia de la República, hoy también están siendo objeto de análisis y de proyección mediática de parte de estas potenciales autoridades locales, de los que aspiran a estos cargos locales. Ahora bien, cuando uno escucha, ya podríamos ver esto ya con más detalle, cuando uno va escuchando los debates, yo he procurado escuchar la mayoría de los que ustedes han transmitido. La radio tiene la enorme ventaja que no tiene la televisión, de que uno puede estar en cualquier parte y puede estar con el radio sintonizado.
a raíz de eso he tenido la posibilidad de escuchar, diría que por lo menos un 80-85% de todos los programas. Efectivamente, sí veo, después de hacer un recuento así muy sobresimplificado, que en muchos lugares, que también hay esas diferencias a nivel de liderazgos en todos los cantones. Me explico. No puedo decir es que todos los candidatos del partido A son de X perfil. No. Es que ese mismo partido A puede tener candidatos que uno dice son candidatos de lujo, son candidatos que en el mediano plazo pueden aspirar a otros cargos de mayor responsabilidad, pero en otros cantones tener candidatos que verdaderamente lo que demuestra es que todavía en ese sitio, ese partido tiene que trabajar más, ya sea en la preparación de esos mismos candidatos o en la búsqueda de nuevos liderazgos que contribuyan a remozar a ese partido en esa comunidad. Eso es interesante porque indiscutiblemente para la democracia todo este esfuerzo de visibilizar esos liderazgos locales va a permitir en el mediano plazo, so pena de que vayan perdiendo cada vez más adeptos, a esos partidos, insisto, especialmente a los de alcance nacional, el deber, la obligatoriedad de voltear a ver con más importancia lo que está pasando en esos microterritorios. Es decir, ya no tienen ahora solo que preocuparse por ver quién va a ser su candidato a la presidencia en las próximas elecciones nacionales o eventualmente los que encabecen las papeletas a diputados en esas elecciones, sino que tienen que preocuparse por identificar, si es que no los tienen, o por consolidar, si ya los tienen, esos liderazgos locales que de alguna forma son ahora figuras protagonistas en sí mismas y no actores de reparto como lo era en el proceso anterior. Comparando el proceso electoral, don Sergio, del 2010 con el que se está dando ahora, dentro de muchas conclusiones que podemos sacar, una de ellas es que hay más candidatos esta vez. Hay una cantidad enorme de candidatos, al menos en el caso particular, yo voto en el cantón del Guarco, recuerdo que habían solo 2 candidatos, don Víctor Arias, que es el actual alcalde, y por cierto don Fran Camacho, que actualmente es diputado de la Asamblea Legislativa. Pero me topo ahora con que en todos los cantones, salvo León Cortés, por ahí el cantón de Dota, si mal no estoy, y Acosta, tienen menos de 4 candidatos. Después de ahí, todos tienen más de 5 candidatos. Así es. Eso es uno de los puntos. Otro, la mayor parte de los candidatos, mucho más del 50%, están aspirando a reelección. Y otra cantidad muy importante de candidatos, por ejemplo, han sido políticos quizás con más experiencia, algunos de ellos han sido diputados. Claro. Se está centrando los partidos, o al menos los partidos ya se están dando cuenta de la importancia que tiene realmente este proceso. Vamos a ver, creo que eso sí hay que abonárselo a la elección de alcaldes de manera diferida de las otras elecciones. Ya inclusive hemos venido viendo cómo algunas figuras que antes eran únicamente vistas en instancias nacionales han comenzado, como usted lo señala muy bien, a mostrar algún interés por participar en este proceso local. Desde el alcalde actual de Cantón Central de Alajuela, que busca la reelección, dicho sea de paso, que fue viceministro de la presidencia, hasta la anterior alcaldesa de ese mismo cantón, que había sido defensora de los habitantes, uno sí va viendo que, por lo menos a nivel de alcaldías, cada vez dirigentes que otrora solo aspiraban a ser diputados o a ejercer cargos al frente de un ministerio, están viendo como potable, como viable, como positivo aspirar al cargo de alcalde. Y eso pues también es importante porque de alguna forma le da, si lo queremos ver así, un cierto realce. Si esto fuera fútbol, digamos que se está viendo que figuras que usualmente eran propias de los equipos llamados grandes también están comenzando a quererse involucrar en los llamados equipos pequeños y eso hace pues que el asunto sea más competitivo y que de alguna forma el tema adquiera una importancia mayor porque evidentemente esas figuras son más reconocidas por los medios y permite que al darles cobertura a ellos, indirectamente se le dé cobertura al entorno en el cual ellos están en este momento desarrollando su quehacer político. Pero paralelo a eso, también están emergiendo liderazgos nuevos, que eso me parece muy sobresaliente. Repito, algunos
hay que todavía fortalecerlos más en muchos campos, pero ahí están surgiendo liderazgos jóvenes, hombres, mujeres. A algunos se les nota evidentemente su inexperiencia, pero es un momento bonito para la democracia, en el sentido de que uno ve que en distintas agrupaciones políticas están comenzando a darse esas fichas que pueden llegar en algún momento a la Asamblea Legislativa o aspirar a ser jefes de Estado en algún momento. Y adicional a esto, emergen liderazgos de partidos políticos nuevos que están tratando de involucrar liderazgos comunales que sí necesitan entender más la dinámica político-electoral, y en estos debates que ustedes han hecho se nota la diferencia de discurso entre el político avesado, entre el político que ya tiene, como dice uno, más colmillo, más recorrido, y aquel que su ámbito de acción ha sido lo comunal, y cómo entonces hasta en la forma de abordar los temas se nota más ese enfoque comunalista y menos el enfoque político, sin entender que ya por meterse en esta dinámica político-electoral tienen que convertirse también en políticos, sin que la palabra política sea negativa, todo lo contrario, más bien podríamos decir que su incorporación va a ayudar a que la política recupere parte de lo que en su momento fue, que es justamente servirle a los demás con poder para lograr determinados proyectos en beneficio de una colectividad, y que entonces lo que ellos han logrado comunalmente sin ese poder político, pues traten de potenciarlo desde una instancia que sí tiene poder político. Pero en general digamos que es un crisol de candidaturas que este proceso ha permitido visibilizar, y vea, doña Isel, yo estoy realmente impactado porque he podido escuchar liderazgos especialmente jóvenes con planteamientos atinados o acotados, perdón, a su cantón, pero que pueden extrapolarse a otros bastante interesantes, nada que ver, digamos, con ideas populistas o con ideas sin posibilidad de concreción, que me hace ver, repito, que a nivel de juventud existen pinos nuevos de los cuales se puede nutrir el sistema democrático en el mediano plazo. Desde luego he escuchado también otros planteamientos que evidencian pues un grado de comprensión muy limitado del entorno y de lo que significaría gerenciar una municipalidad. Pero la riqueza de estos debates y la posibilidad de que haya una gama tan amplia de opciones es que le permite al electorado de cada cantón escoger, comparar y eventualmente tomar la decisión, entre comillas, como diría el Tribunal Supremo de Elecciones, mejor informada posible. Pero sí reitero, todo esto es una ganancia que este proceso está generando, que posiblemente en este momento no se dimensiona con la suficiente claridad porque estamos inmersos en el proceso, pero que pensando en el sistema político en el mediano plazo, repito, creo que fue una decisión bastante acertada haber corrido a las elecciones locales y haberlas integrado como un solo proceso, totalmente separado, diferenciado del proceso de elección de autoridades nacionales. Ahora usted tocó un tema que a mí me pareció... Ahora usted tocó, don Sergio, un tema que a mí me pareció muy interesante, que es el enfoque comunalista. Siempre, y yo que soy de una zona rural, lo veo normalmente eso, porque en las zonas rurales no se siguen ideologías, se siguen líderes comunales. Así es. Y a mí me parecía muy curioso, y particularmente yo que he estado de cerca con todo este proceso, darme cuenta que, por ejemplo, en uno de los cantones, que era de Limón, si mal no recuerdo, llamé yo a la candidata del Movimiento Libertario para invitarla al debate y me dijo de pronto que no tenía, no, era la candidata del Frente Amplio más bien, me dijo que no tenía transporte y que necesitaba pedir permiso. La señora es educadora y necesitaba pedir permiso en una escuela donde trabajaba para venir al debate, pero que ella estaba muy interesada en venir. En efecto, ella llegó. El día que llamé, el mismo día del debate, que siempre se llaman a ellos horas antes para reconfirmarlos, para saber ya detalladamente quiénes vienen o quiénes no vienen al debate al final, me dijo, sí, ya encontré transporte, me va a traer el compañero del Movimiento Libertario. Son cosas muy, muy curiosas que uno se va dando cuenta de eso. Eso evidencia todavía más esa fotografía. Que claro,
Claro. Que, sí, porque además muestra cómo las dinámicas políticas son distintas, las locales de la nacional, y además a nivel de las diferentes localidades también son distintas. E inclusive esto también se ha visto reflejado en que no en todo lado, por ejemplo, el Frente Amplio, ya que usted lo menciona, y el PAC hicieron alianza. Y no es raro también ver, de hecho, que tal vez son familia. De hecho, un cantón de Guanacaste estaba el cuñado y la cuñada. Y corriendo por banderas diferentes. Sí, exactamente. Sí, eso forma parte de eso que podríamos llamar el folclore de la política a nivel local. Los que han sido regidores sí han vivido un poquito esa experiencia de que muchas veces pues existen esos niveles de consanguinidad y afinidad entre representantes de distintos partidos políticos. Vamos a ver, yo sí creo, y esta es una hipótesis que me he planteado sobre todo viendo este proceso, me parece que la figura del partido político como tal, en este proceso local especialmente, sigue siendo significativa, y digo, es una hipótesis, me atrevería a plantearlo así, exclusivamente porque la legislación electoral obliga a que para aspirar a un cargo de estos hay que inscribirse a través de un partido político. Es decir, si se diera una modificación, creo que en este caso es estrictamente legal, y me parece también constitucional, pero si se diera una modificación del ordenamiento jurídico en general, y permitiera, como en otros países, las candidaturas independientes, habría que ver si el tema de los partidos políticos a nivel local, estoy aclarando, no a nivel nacional, podría de alguna forma resquebrajarse. ¿Por qué? Por lo que usted ha señalado, porque hay muchos liderazgos que simplemente adoptan un partido político así, abiertamente, para poder concretar esa aspiración de llegar a dirigir la alcaldía o a ser regidor o a ser concejal de un distrito de un cantón específico. Y por eso muchas veces, y eso también me da, para verlo desde la otra perspectiva, me hace ver la debilidad que muestran como estructura, como organización, muchos de nuestros partidos políticos. Muchos de los partidos políticos que inclusive hoy sus banderas se ondean en la propaganda que circula en medios, tanto de comunicación tradicional, como virtual. En realidad, en la práctica, y lo voy a decir con toda claridad, son cascarones vacíos. O sea, fundamentalmente son la estructura nacional, que es la que está, digamos, permanentemente expuesta a los medios, el presidente o presidenta del partido, los que son sus diputados en la Asamblea Legislativa, pero debajo de eso no hay nada, o a lo sumo hay uno que otro dirigente, y ahora en este proceso que exige una organización de base en todos los cantones, o en los cantones en donde cada partido de estos decidió participar, se comienza a notar ese vacío, y por eso algunos partidos que han hecho, bueno, eso que usted ha señalado, se han ido a buscar liderazgos que han sido básicamente liderazgos comunales con reconocida trayectoria en ese otro ámbito, y literalmente han hecho una negociación, les han dicho, bueno, ustedes ponen su nombre, usted que quiere ser alcalde, usted que quiere ser regidora, yo le pongo el partido, porque usted no puede por sus propios medios aspirar a hacerlo si no tiene un partido que la respalde o lo respalde, y a cambio usted utiliza nuestra bandera, una especie de uso de franquicia, si lo queremos ver así. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que esas figuras, como usted bien nos señala, a la hora ya de, inclusive, de plantear lo que vienen a hacer como posible programa de gobierno, pueden tener hasta incompatibilidades de tipo ideológico con el partido que supuestamente dicen representar. O inclusive recuerdo gente que tiene un lenguaje más bien pseudo religioso, que uno diría, bueno, ese debe ser candidato del partido Renovación Costarricense o Restauración Nacional, y resulta que era el candidato del partido Frente Amplio de esa comunidad. Claro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que esta elección también ha permitido desnudar la realidad de mucho partido político en nuestro medio. Partidos que son eso, estructuras, ficciones jurídicas, que a la larga han logrado, como dicen ellos mismos, humanizar la parte de arriba de la estructura, pero que en la base prácticamente no tienen nada. Y en una contienda de estas no les ha quedado más remedio que literalmente ir a la comunidad correspondiente a ver qué persona o qué personas están interesadas en aspirar a ese cargo y están dispuestas a ponerse la camiseta de ese partido, por lo menos en lo que dura la campaña electoral. ¿Qué ocurre entonces posterior al 7 de febrero? Que si alguno de estos termina ganando una elección, ya sea como regidor, como alcalde, podría darse desde un fenómeno de transfugismo, que además ya se ha venido notando en este proceso,
ahí tal vez magnificado, o que simplemente siga la desconexión entre la estructura nacional y esos representantes que van a tener en esos gobiernos locales, toda vez que lo que los vinculó fue una circunstancia muy puntual. Era la necesidad que tenía el partido de verse representado en esa elección y por el otro lado del candidato o candidata que requería de un partido para poder concretar su aspiración. Y esto le voy a decir algo más. Los partidos, sobre todo los nacionales, sobre todo los que están pensando ya en la elección 2018, van a utilizar, dependiendo de cómo les vaya, los resultados del 7 de febrero y posiblemente lo utilizarán mediáticamente, unos a favor y otros para perjudicar a otros. Pero ciertamente, muchos de los resultados que se den, partiendo de lo que dijimos al principio, de que son 81 realidades distintas, no pueden simplemente tratar de meterse en un solo saco y dar una lectura global. Es decir, en algunos cantones no es que va a ganar el partido Y o Z, aunque sus dirigentes nacionales así lo hagan ver al día siguiente. Va a ganar el líder o lideresa que en ese cantón existía y que de alguna forma estuvo acuerpado por ese partido. Exactamente. Esa es la realidad. Entonces, para entrar a decir en términos ya más globales quién ganó o quién perdió, si ganó o perdió Liberación, si ganó o perdió la Unidad, o el PAC o el FA, para citar, o el Libertario, para citar partidos de alcance nacional, habría que irse, así como ustedes hicieron este ejercicio de escuchar las propuestas y a los candidatos de cada cantón, habría que irse cantón por cantón y estudiar la especificidad, el origen de cómo ese convertido en alcalde electo o convertido en regidor electo llegó a ese partido para poder decir con seriedad y con claridad, sí, aquí sí ganó el partido tal, o aquí es un triunfo específico de esos liderazgos locales que de alguna forma el partido que los acuerpó va a usufructuar mediáticamente. Hay muchos aspectos que siempre, normalmente, don Sergio, llaman la atención en toda esta contienda electoral. Hay otros temas que no fueron ampliamente citados en estos debates por los candidatos, que en algún momento quisimos dar incluso en debate, pero que no se les presta la suficiente atención y que también vemos que hay de parte de ellos en algunos aspectos quizás poca lectura política. Uno de ellos es un tema ausente que realmente va a tener una importancia en los gobiernos locales que siguen, como son los consejos municipales, que de hecho usted y yo ya habíamos hablado anteriormente. Así es. Yo no sé si la comparación que voy a hacer es pertinente, pero es algo parecido como lo que se maneja en el gobierno de la República. El presidente tiene unos alcances y la Asamblea Legislativa tiene otros alcances. Ambos aprueban o desaprueban proyectos importantes para el país. Una lógica igual es la de gobiernos locales, consejo versus alcalde. Y esta cantidad de partidos políticos que están propuestos en este momento, en estas elecciones, se podría prever que va a haber mucha fragmentación a nivel de los consejos municipales. Sí, vea qué interesante, que el estudio que le hice mención hace un rato, que hizo la Fundación Adenauer, preguntamos que si la gente estaría dispuesta a quebrar el voto, porque hay que recordar que son 3 papeletas las que van a tener las y los electores, y en 8 consejos, en 8 distritos que tienen consejo municipal de distrito, una cuarta, que es la del intendente y viceintendente. Y un 30% de los que de los encuestados dijeron que sí, podrían valorar quebrar el voto. Es interesante porque, y ese es un tema que también, para no ser totalmente no solo ver lo positivo. Yo entiendo que por razones de espacio y de logística hubiera sido imposible hacer debates, por lo menos con los que encabezaban las papeletas de regidores. Y eventualmente eso era una empresa ya de una mayúscula magnitud. Pero de alguna forma, esta elección local está reproduciendo uno de los problemas que tienen las elecciones nacionales, muy arraigado en nuestra cultura política centralista, presidencialista, sí, que consiste que al final no tiene los superpoderes que no tiene los superpoderes creer, que la misma ciudadanía cree, sí, que tiene, que tal vez en algún momento tuvo, pero que conforme han surgido modificaciones y demás legales, especialmente constitucionales, se le han ido restando. Bueno, igual pasa a nivel local. Yo dije hace un rato algo muy interesante, y es que el espíritu de la reforma fue visibilizar lo local, que había estado opacado por lo nacional. Sí. Pero ojo, que esta elección puede estar generando ese mismo problema a nivel micro. La figura del alcalde
la figura de ese ejecutivo, de esa autoridad, de ese administrador general de la corporación municipal puede estar opacando a los otros operadores del sistema a nivel local. Es decir, en este momento la gente habla del alcalde o de la alcaldesa, del intendente en los 8 consejos municipales de distrito, pero como usted bien señala, Isel, prácticamente el tema de los regidores ha pasado desapercibido. Recién ahorita estoy viendo en redes sociales que están comenzando a postear algunas caras de algunos aspirantes a regidores e incluso a síndicos, como para que la gente también se familiarice con esas otras figuras. Pero ciertamente es un tema delicado porque, por ejemplo, Costa Rica tiene una particularidad que no tiene el resto de la región. En el resto de la región, el alcalde también es el que dirige los consejos municipales, o sea, tiene voz y voto al interior de los consejos municipales. Pueden cambiar el nombre, en Panamá se llaman, creo que son juntas de representantes de corregimiento, en otros se llaman exactamente concejales, aquí se les llama oficialmente regidores a los que integran el consejo municipal. Pero Costa Rica difiere de los demás en que nosotros tenemos un alcalde que ahora es electo popularmente, que ahora está cayéndole sobre su espalda ese peso de esa excesiva sobreestimación que se tiene de sus posibilidades y de sus capacidades, que no tiene voto al interior del consejo municipal. O sea, el alcalde, para las y los que nunca han ido a una sesión de consejo municipal, los invito a que lo hagan, son públicas, vayan al consejo de su cantón. El alcalde está ahí y el alcalde le propone al consejo temas y de hecho puede ayudar a elaborar la agenda del día. Pero quien confecciona la agenda del día, quien dirige los debates y quien sí tiene voz y voto es un regidor que de entre los mismos miembros del consejo es electo presidente municipal. Entonces, en Costa Rica tenemos la situación de que hay un gobierno de 2 cabezas. Está el alcalde por un lado y está el presidente municipal o presidenta municipal por el otro. ¿Cuál es el origen de esto? Que el alcalde antes era un ejecutivo municipal hasta antes de 1998 y era entonces en esa función de administrador, más bien no el equivalente al titular del poder ejecutivo que usted mencionaba, sino una especie de gerente, más bien siguiendo el ejemplo de una empresa donde la junta directiva eran los regidores, los miembros del consejo municipal, que además eran los que estaban legitimados por voto popular. Estos designaban a un ejecutivo, inclusive lo designaban por mayoría absoluta, la mitad más uno, sí. Y para destituirlo sí se requerían 2 terceras partes, o sea, mayoría calificada, pero finalmente era subordinado del consejo municipal. A partir del Código Municipal que entra en vigor en 1998, que se crea la figura del alcalde municipal y se coloca como una figura de elección popular, este tema no se modificó. Entonces hoy tenemos un alcalde que es electo popularmente y que posiblemente tiene más fuerza que los regidores en su conjunto, pero que tiene que compartir la conducción de la cosa política dentro de la municipalidad con un consejo municipal presidido por un regidor. ¿Y qué ha pasado? Ahora que usted hablaba de la fragmentación. En estos últimos tiempos además hubo un problema todavía más grave, y era que los regidores habían sido electos en febrero, junto con el presidente y diputados, asumían en mayo, y el alcalde electo en diciembre de ese mismo año asumía hasta en febrero del año siguiente, cuando los regidores de ese consejo con el que tenía que interactuar ya tenían casi un año de estar en funciones. Entonces el alcalde que llegaba rezagado. ¿Y qué se encontró en muchas circunstancias? Consejos municipales totalmente opuestos, sí. Consejos municipales fragmentados y adicionalmente donde regidores cercanos a él eran la minoría. Esto pues requirió en algunos casos de un gran liderazgo, de una gran capacidad de negociación, en otros simplemente no cuajó y esa municipalidad no funcionó, porque usted lo ha señalado bien, el consejo municipal, los regidores, las regidoras tienen importantísimas atribuciones, son como aprueban el presupuesto, son una mini asamblea legislativa, sí. Porque aprueban el presupuesto ordinario, los presupuestos extraordinarios, ciertas modificaciones digamos de tipo legal tienen que pasar necesariamente por la venia del consejo. El plan que el alcalde propone de trabajo tiene que ser aprobado también por el consejo. Entonces no es una figura decorativa, tiene un peso importante. Me extraña, y en esto ahí sí tal vez el tema muchas veces de algunos de ellos que son más del ámbito comunal y no del ámbito político,
no he escuchado a muchos de ellos exhortar, sobre todo en el último segmento que ustedes les dan para que puedan hacer lo que ustedes llaman espacio político no pagado, cuando los invitan a que voten por ellos, muy pocos, algunos, pero muy pocos, han aprovechado el espacio para decirle a la gente, voten por mí, pero además voten por las papeletas de mi partido, y eso también me hace ver que la misma conformación de esas papeletas posiblemente no responde a una lógica de partido que uno hubiera esperado es lo tradicional, que toda la estructura de ese partido que se conoce, que está cohesionada, definen un plan y definen quiénes van a ser los que van a interpretar ese plan en el eventual gobierno local, sino que usualmente han sido fruto de esas transacciones. Partidos con ese cascarón vacío que no tienen dirigencia de base, entonces entran literalmente a ver cómo llenan todos los puestos, porque literalmente tienen que ir a buscar gente de las casas para convencerlos de que se sumen al esfuerzo, y entonces en una configuración de esa naturaleza no hay ni cohesión de equipo y mucho menos hay estrategia política previa que permita, por ejemplo, aprovechar un espacio como el que ustedes les han brindado para hacer énfasis en la necesidad que tiene el alcalde o la alcaldesa de contar con un consejo municipal que mayoritariamente le sea afín. Y además, como tienen en algunos casos esa visión comunalista, ni siquiera lo ven como un problema, porque sienten que como en la misma asociación de desarrollo hay gente de todos los colores políticos, a la hora de gestionar desde lo municipal en la parte política van a encontrar el mismo nivel de solidaridad y de asociatividad. Pero ciertamente hay que entender que aunque lo político tiene, por supuesto, una proyección comunal muy importante, tiene una dinámica propia que lo diferencia de lo que es estrictamente la dinámica comunal. Entonces, en lo político sí hacen falta los aliados, sí hacen falta los respaldos, e indiscutiblemente un alcalde que cuente con una mayoría en el consejo la tiene mucho más fácil que una alcaldesa o un alcalde que además tiene que lidiar todos los días con un consejo municipal que va a ejercer más un control político y menos va a servirle de puente de apoyo a los proyectos que quiere impulsar. Ya centrándonos propiamente a segmentos de estos debates que hicimos a lo largo, don Sergio, hay algunos que particularmente llamaban poderosamente la atención. Siempre buscábamos en serio estudiar muy bien a los cantones, y al menos en los debates estelares, que eran los de más extensión de tiempo, poníamos más de 3 segmentos. Claro. Analizábamos cuál segmento se podía adaptar mejor a la realidad de los cantones y también a las propuestas que tenían los candidatos. Recuerdo, y es uno de los que la gente normalmente les gustaba más escuchar, y créanme que desde la producción era uno de los que más nos gustaban preparar, como el examen final. Así es. Que tiene una lógica muy interesante, y se las voy a explicar a muchos que tal vez en este momento nos están escuchando. No era nada más preguntar por preguntar datos sobre la situación actual del cantón, sino también era confrontar a los candidatos con sus propuestas. Así es. Por eso era que la candidata que ponía que iba a tapar todos los huecos de su cantón y que sacaba fotos en los huecos más grandes, le preguntábamos cuánto medía la red vial cantonal de su cantón, valga la redundancia. O como el candidato que decía que iba a propiciar que la gente tuviera una vivienda digna, le preguntábamos cuántas mujeres con jefas de hogar hay en su cantón, porque normalmente es el sector de la población más vulnerable a este tipo de situaciones. Eso, don Sergio, en alguna medida evidencia que tal vez los planes de gobierno de los candidatos, sin menospreciar, porque hay algunos que están muy comprometidos, claro, y tienen muy buen manejo, esperemos que sí la mayoría, son discursos aprendidos. Vea, Isel, voy a ir más allá. Creo que algunos planes ya de alcalde en funciones también son iba a ser discursos aprendidos. Sí, exactamente, porque iba a ser una observación. Nosotros sabemos que obviamente no es el candidato que se sienta a redactar todo, y es normal, y ellos tienen que delegar, y tienen dentro de sus estructuras gente que les ayuda, pero tienen que tener la noción de lo que van a defender, ¿no? No, efectivamente, así debería ser en lo ideal. Claro, ese fenómeno se da también a nivel nacional y eso está muy claro. De hecho, lo hicimos, recuerdo, en el debate con diputados también. Y también hubo sus fallonazos importantes. Y no solo con situaciones, don Sergio, relacionadas a la situación del cantón, sino incluso en algunos debates preguntábamos cosas relacionadas al código municipal. Algo tan sencillo como cuáles eran los requisitos para ser alcalde. No, a mí me pareció, ese fue un segmento muy valioso porque, como usted bien nos señala, bueno, hubo un trabajo de inteligencia de parte de ustedes, ¿verdad?, para plantear las preguntas adecuadas. Me parece que lo que ilustra es justamente lo que usted muy bien ha dicho. Muchos de los programas de gobierno, y yo diría que muchos de los que ya se convierten en planes de desarrollo,
diría a veces nacionales y también locales, con mucha más razón, son cantos a la bandera. O sea, en realidad son documentos que se producen porque formalmente nuestra legislación lo establece. Es decir, usted va al Código Electoral y se da cuenta que es un requisito para participar, y al Código Municipal también es un requisito para participar, presentar una propuesta programática, un plan de gobierno, un plan de trabajo, como lo quiere usted llamar. Y adicionalmente, cuando usted ya queda electo, tiene que presentar un plan de trabajo, que además va ligado al presupuesto. Pero al final, si usted hace un ejercicio y contrasta ese plan de trabajo con el presupuesto, que finalmente es donde sí se mide cuál es la acción real que se va a ejecutar, porque es donde van a estar los recursos asignados, usted nota a veces grandes diferencias e incongruencias. Entonces, ¿qué es lo que le demuestra a usted eso? Que efectivamente muchas de esas propuestas se construyen al calor del momento, inclusive algunas, yo noté en algunas de las propuestas que ellos plantearon, o cosas exageradamente puntuales, que más bien parecían el programa de trabajo de un candidato a síndico, que el de un candidato a alcalde, y por el otro lado, al otro extremo, propuestas totalmente únicamente para el efecto mediático de la campaña, pero sin sustento, sin un marco jurídico, sin un marco institucional que lo respaldare, sin un diagnóstico claro, sin una enumeración de metas, de indicadores de verificación, de cómo se iba a financiar, de qué, por ejemplo, un tema importante, de qué partida del presupuesto municipal se iba a utilizar. El presupuesto está estructurado, la Contraloría ha trabajado mucho en esa línea para que se vayan de alguna forma homologando los presupuestos municipales de forma tal que haya ciertos rubros que, independientemente de las realidades de cada cantón, sean estandarizados. Bueno, probablemente muchos de estos candidatos, con excepción, que eso es un tema interesante, con excepción de los que sí se van a reelegir y que ya saben lo que está pasando por dentro, desconocían. Y porque también, una cosa que noté mucho es que muchos hablaban de, por ejemplo, se habla mucho del tema de la policía municipal. Sí. En casi todos los debates, por lo menos un candidato lo mencionó. ¿Por qué? Porque es el tema de moda. Recuerdo a uno de Atenas, sin decir el nombre, porque van a decir que estoy haciéndole propaganda, que dijo con claridad que el tema de la policía municipal no le parecía tan pertinente, que para eso estaba el Ministerio de Seguridad, que si era solamente para la policía para estar vigilando el edificio municipal y los alrededores de la cabecera del distrito del cantón. Y los demás se le vinieron encima y le dijeron que cómo se le ocurría. Pero claro, porque el tema de la policía municipal suena muy atractiva cuando la mayoría de la gente, yo dije, cree que la seguridad es uno de los problemas que hay que atacar. Pero resulta que cuando usted ve cómo está diseñado el alcance de qué es ser policía municipal, se da cuenta de que es estrictamente preventiva y se da cuenta de que un policía municipal no puede ni mucho menos arrestar a alguien, porque inclusive ese arresto es totalmente viciado en nulidad. Entonces, vamos a ver que para esos efectos es como un ciudadano común que hace una acción heroica. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que al final usted ve que muchas de las propuestas terminaban siendo o muy reales o terminaban reforzando lo que en teoría se quiere evitar con esto, la dependencia hacia el gobierno central, porque mucho es voy a proveer de educación, voy a proveer de esto, voy a coadyuvar, voy a ayudarle, voy a hacer las gestiones ante el Ministerio de Salud, voy a hacer las gestiones ante el Ministerio de Educación, voy a hacer, y así sucesivamente ante la cartera que correspondiera, en los temas que evidentemente afectan y son del interés de la gente. Pero entonces ahí usted ve que detrás de esas ideas, y por lo menos lo que se expone, y que estamos claros en un debate, es muy poco lo que usted puede desarrollar, pero lo que se expone, las grandes ideas, no muestran un conocimiento de cuáles son los ámbitos de competencia y de cuáles son los límites de esos ámbitos de competencia que tiene, por ejemplo, el ejercicio de una alcaldía, y el desconocimiento entre lo que le tocaría al consejo, con lo que le corresponde al alcalde, con lo que le corresponde a los síndicos, y más allá a los consejos de distrito que también van a ser electos popularmente. Repito, con las excepciones de los alcaldes que buscan la reelección, y porque esto no es que hace 6 años eran, salvo excepciones también, eran grandes aprendidos de la lógica municipal. Es que a punta de tanteo y error en un sexenio que han estado ahí, han ido entendiendo cómo es la mecánica. Y eso nos damos cuenta también mucho, hablando de los discursos aprendidos y todo eso, cuando al segmento del sí o no le agregábamos cuándo. También
Pero bueno, vamos a hacer una pausa. Vieran que era curioso también ver a veces, algunos debates no tenían el examen final tan famoso y era curioso ver a los candidatos ya con su forrito y con todo debidamente estudiado. También aprendieron bastante. No, y se frotaron las manos a los que no les tocó pasar por ahí. En la reunión previa muchos me decían, ¿cómo no hay examen final? Y yo, no, en ese debate no hay examen final. Qué dicha que estudiaron. 3:19, vamos a hacer el último corte y a la vuelta el cierre de Matices. Analizamos los tonos de la actualidad. Exploramos sus contrastes. Matices. Matices. Los tonos de la actualidad. Con 22, en serio, yo no sé si es porque hemos disfrutado tanto esto de los debates en Radio Monumental, que termina, por cierto, mañana con el de los candidatos a la alcaldía de San José, que siento que este programa se me ha hecho completamente rápido, don Sergio. De cierre, ¿cuál es la conclusión que usted nos da de todo esto? Bueno, en lo que respecta a los debates en sí, insisto, un ejercicio muy útil, creo que para la gente que está tratando, sobre todo en una elección como esta, donde la gente desconocía quiénes son sus candidatos, es una muy buena oportunidad para, más allá del amiguismo, para más allá de cierto sentimentalismo, tratar de construirse una decisión un poco más sustentada. Y me parece que pues las intervenciones de los distintos aspirantes del cantón en el que a uno le corresponda votar, pues le sirve como un referente importante en esa línea de construir un voto más razonado, más, repito, más sustentado. Ahora, en cuanto al debate, la parte, bueno, de comunicación, pues ha sido un acierto, los distintos segmentos, la flexibilidad que ustedes han tenido para acoplarse a esas realidades distintas, tanto en número de candidatos como en características de los cantones de los cuales provenían esos candidatos, y me parece que pese a eso, ningún cantón y ningún candidato tampoco podría decir que hubo menosprecio o hacia él o hacia el cantón como tal. Todos, aunque con características distintas, ya la mecánica del debate, pero todos fueron tratados con igualdad de respeto, y eso creo que es muy oportuno y muy valioso reconocerlo. Ahora, con respecto ya al contenido, me queda muy claro lo que dije. Hay figuras interesantes de las que se puede sacar provecho, el país puede sacar provecho, no solamente en esta elección, sino a futuro. Los partidos tienen tremendos desafíos, tienen que preocuparse mucho por identificar esos liderazgos locales, por capacitarlos, por fortalecerlos. Y estos mismos liderazgos locales tienen que comenzar a creérsela, tienen que comenzar a empoderarse, tienen que comenzar a entender que el gobierno local, si bien es solamente un componente de la administración total, tiene competencias y ámbitos de acción que le son propios, que no tienen por qué ser arrebatados a la estructura nacional, que no pueden ser arrebatados por la estructura nacional, y que tampoco tienen que depender estos gobiernos locales de lo que la estructura nacional les pueda transferir. Yo pienso que las y los que resulten electos, si bien sí tienen un rol importante como facilitadores, repito que muchos de ellos lo plantearon, para la consecución de fines que son más potestad de la administración central, también tienen que comenzar a preocuparse y a ocuparse por ser verdaderos líderes y agentes de desarrollo de sus comunidades. Tercero, tienen que aprender las y los ciudadanos que esta elección no es solamente de alcaldes, que también están los regidores que juegan un rol determinante, pero también están los síndicos y los concejales de distrito que vienen a ser figuras clave. Creo que es importante que a la hora de votar el próximo domingo nos cercioremos de quienes acompañan al candidato alcalde en las otras papeletas, y bueno, esperar que todo este esfuerzo que ustedes y otros medios y en general el país, el Tribunal Supremo de Elecciones, por ejemplo, ha venido haciendo, devenga en una mayor participación. Yo no soy tan optimista de decir que el abstencionismo alto ya es cosa del pasado, pero sí creo que podría perfectamente incrementarse la participación, y que al final esto vaya enriqueciendo lo que a todos nos interesa, a la democracia como sistema político, que finalmente es, repito, lo que nos debe de animar a todos los que estamos
sin intereses específicos en una alcaldía o en una regiduría, también empujando para que el proceso sea un éxito. Muchas gracias, don Sergio. No, con vamos gusto. A tener aquí de cerca, de hecho lo vamos a seguir invitando para estos días que son sin duda monumentales y fundamentales para todo este proceso. Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Una producción de Noticias Monumental.